Fisiopatología corazón-riñón, enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas no transmisibles. El síndrome cardiorrenal es definido como los trastornos del corazón y de los riñones, donde la disfunción aguda o crónica de un órgano puede inducir a la disfunción aguda o crónica del otro. En cuanto a riñón y corazón, mencionamos algunas funciones importantes. En riñón se encarga de filtrar la sangre, extraer sustancias tóxicas del organismo, estimulación de producción de glóbulos rojos, regulación de presión arterial. En corazón, transporte de oxígeno, control del flujo sanguíneo por parte de las válvulas. Estos dos órganos en conjunto actúan regulando la presión arterial, el tono vascular, diuresis, perfusión tisular periférica, entre otros. La insuficiencia renal es el síndrome característico por la disminución abrupta de la filtración glomerular, que resulta de la afectación directa del riñón, con dos cambios importantes: a nivel tubular, con presencia de obstrucción originada por los detritus celulares provenientes de células tubulares dañadas, donde este daño tubular logra anormalidades en la función de la célula epitelial tubular, que conlleva a la obstrucción y alteración del retorno del ultrafiltrado urinario. También se presenta alteración en la biología celular resultante de la derivación de oxígeno como consecuencia de isquemia, hiperperfusión y hipoxia, dando inicio a la cascada de eventos bioquímicos que conllevan a disfunción celular principalmente, donde la disminución del ATP genera inhibición de las bombas de transporte dependientes de este, dando lugar a la disminución de la contracción muscular y por consiguiente generación de debilidad muscular. A nivel glomerular genera vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuye la presión de filtración, la cual es necesaria para la salida de los fluidos y las sustancias solubles hacia la cápsula de Bowman ubicada en la nefrona. Esta disminución de la perfusión glomerular a su vez genera en relación a la constricción del mesangio, disminuye la superficie glomerular, donde finalmente se disminuye la permeabilidad capilar glomerular, que se ve reflejada en la tasa de filtración glomerular, generando un aumento en la tensión arterial debido a la sobrecarga de volumen y a la presión, dando lugar a la hipertensión arterial Con la afectación cardiorrenal. La hipertensión arterial es un aumento de la presión que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos, lo cual es generado por una disfunción endotelial que genera una lesión estructural vascular, aumentando la resistencia vascular periférica. La disfunción endotelial y el aumento de la resistencia vascular periférica alteran la permeabilidad vascular, permitiendo el ingreso de lípidos y sustancias vasoactivas al subendotelio. El subendotelio presenta un exceso en las sustancias vasoconstrictoras como las endotelinas y un defecto en las sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico. Uno de los factores de riesgo no modificables más asociados a la hipertensión arterial es la edad. A mayor edad se presenta un incremento de la concentración de la elastina y el colágeno, lo cual causa una mayor rigidez en el vaso, aumentando de esta forma la presión arterial, causando distensión arterial que aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, generando depósitos progresivos de lípido y formando la placa ateromatosa, causando una posible arteriosclerosis. La arteriosclerosis genera una disminución de la presión diastólica y un incremento en la presión sistólica. Estas dos presiones provocan que haya una afectación de las arterias coronarias que interfieren en la circulación coronaria y pueden causar una cardiopatía. En la circulación coronaria hay una disminución en el suministro de sangre a los diferentes órganos, como el riñón. Esto afecta a las unidades filtrantes. Primero, cuando se afectan las unidades filtrantes, va a dejar de eliminar los desechos y los líquidos extras de la sangre. Puede ocurrir una lesión celular. Cuando hay una lesión celular, ocurre una apoptosis en el citoesqueleto, lo cual conlleva una destrucción tubular y un edema intersticial. Esto va a provocar un aumento de la presión intratubular e intersticial. Adicionalmente, hay una lesión microvascular que puede provocar una disminución del flujo sanguíneo, un aumento de la adhesión leucocitaria y un aumento de la permeabilidad. Estas tres van a conllevar a un aumento del flujo en la isquemia, provocando una lesión glomerular y con ello una insuficiencia renal aguda. La lesión glomerular va a afectar el sistema renina-angiotensina, causando cambios hemodinámicos en el riñón, como la disminución de la tasa de filtración, la disminución en el flujo sanguíneo, la disminución de la luz del vaso renal, alterando los procesos de autorregulación, provocando un aumento de la presión arterial. Eso va a conllevar a una hipertensión arterial.
En cuanto a los conceptos y generalidades de las enfermedades metabólicas, pues se tiene que son aquellas que interfieren con los procesos bioquímicos del organismo involucrados en el crecimiento y conservación en la salud de los tejidos orgánicos. Esto pues durante la eliminación de productos de desecho y en la producción de energía para llevar a cabo las funciones corporales. Estas son causadas por anormalidades en sistemas enzimáticos, los cuales se encuentran implicados en el metabolismo intermediario, y estas anormalidades pueden ser de dos tipos: adquiridas o congénitas. Las congénitas pues son producidas por alteraciones genéticas que dan lugar a enzimas defectuosas denominados como errores congénitos del metabolismo, y las adquiridas, las cuales son debidas a enfermedades de órganos endocrinos o al fallo de órganos metabólicamente activos. Síndrome metabólico. Son una serie de alteraciones metabólicas y endocrinas que suelen aparecer de forma asociada a un individuo. Obesidad, hipertrofia ventricular izquierda y aumento de las cantidades de HDL y triglicéridos. Cuando estas patologías han sido diagnosticadas simultáneamente, hablamos de un síndrome metabólico. El principal desencadenante de la resistencia de la insulina parece ser el aumento de ácidos grasos no esterificados circundantes. En el riñón están presentes los distintos péptidos del sistema que generan por mecanismos independientes de los del sistema renina-angiotensina sistémico. Además, la angiotensina 2 circundante es captada por las células de los túbulos proximales, por lo que la concentración de dicho péptido en el riñón puede ser más elevada que en la sangre. La activación inapropiada del sistema de renina-angiotensina renal puede contribuir al establecimiento de una hipertensión y al daño renal, que son las principales complicaciones del sistema metabólico. Sucede una estimulación directa en la expresión de la angiotensinógena por la glucosa, y la insulina es necesaria para la concentración de las células mesenquimales por la angiotensina 2. La insulina aumenta la expresión del receptor AT1 en las células y hay una estimulación del sistema renina-angiotensina intrarrenal de los estados de resistencia a la insulina. El síndrome metabólico a nivel cardiovascular va a hacer que la angiotensina 2 tiene una acción inotrópica positiva, lo que a su vez aumenta la contractibilidad cardíaca al consumo del O2, y tiene acción premotora del crecimiento celular, que en parte es responsable de la producción de la hipertrofia ventricular, y al mismo tiempo la aldosterona induce una producción de fibrosis miocárdica y contribuye a la retención de hidrosalina. La angiotensina 2 aumenta también el tono vascular. El aumento del tono venoso ayuda a desplazar el pol venoso hacia el territorio pulmonar, aumentando la precarga ventricular izquierda, que puede contribuir a mejorar el gasto cardíaco en función del mecanismo de Frank-Starling. El aumento de las resistencias periféricas pretende mantener la presión de perfusión. Tenemos que es una enfermedad crónica que se caracteriza por la incapacidad del páncreas para producir insulina en cantidades suficientes o por el ineficiente uso de esta. Tomando en cuenta su importancia, pues tiene la importancia que tiene esta hormona para el control del azúcar en la sangre. Una falla en la producción y regulación produce progresivamente un daño grave en órganos y sistemas. La nefropatía diabética, en este caso, es una complicación causada por la diabetes a nivel de la microvasculatura renal, y los individuos con diabetes presentan una tasa mayor de filtración glomerular o hiperfiltración, mediada por la mayor relajación de las arteriolas eferentes en comparación con las aferentes en comparación con las eferentes. A su vez, esto conduce a un aumento del flujo sanguíneo a través del capilar glomerular, elevando la presión. Cuando estas condiciones se mantienen en el tiempo, producen tanto una hipertrofia glomerular como un aumento de la superficie capilar glomerular. Las fases de desarrollo de la nefropatía en los capilares: tenemos la fase capilar normal, donde aumenta la presión hidrostática en el espacio de Wattman, y esta presión se opone a la filtración, además un deceso de la resistencia arteriolar aferente, que aumenta la filtración, mientras que un aumento de la resistencia la reduce. Por el contrario, una disminución de la resistencia en la arteriola aferente disminuye la filtración, y el aumento de la resistencia aumenta la filtración.
La contracción de las células mesenquimales está mediada por la angiotensina 2, que actúa sobre los receptores de la angiotensina 1 en la membrana de estas células, y además las células mesenquimales tienen la función de sintetizar la matriz y degradar la matriz envejecida. La siguiente fase es la fase de hiperfiltración. Esta fase tiene que ver mucho con la hiperglicemia, que disminuye la contractibilidad de las células mesenquimales debido a que esta condición, la glucosa sanguínea elevada, favorece la glucosilación de las fibras de F actina en la célula mesenquimal y por lo tanto ocurre un aumento del diámetro del capilar. Además, está demostrado que en los pacientes diabéticos la respuesta aumentada de la vasoconstricción postglomerular producto de la angiotensina 2 tiene mucha importancia en esta condición. Estos cambios se traducen en el aumento de la presión del glomérulo y en la filtración. Entonces tenemos la última fase, que es la fase de macroalbuminuria o insuficiencia renal, que se llega a esta fase si la hiperglicemia persiste por años y esta se expande y se va acumulando en la matriz y la lámina densa. Estos cambios producen que el capilar glomerular sea aplastado por la célula mesenquimal y desencadenan una insuficiencia renal. Dentro de los estadios de la nefropatía diabética tenemos estos, y la consecuencia final es la enfermedad renal crónica terminal. En resumen, las lesiones más tempranas consisten en el engrosamiento de la membrana glomerular basal y la expansión mesenquimal y acumulación hialina en las arteriales. Y la nefropatía ya establecida se caracteriza por la expansión mesenquimal nodular y acumulación hialina en las arteriolas aferentes y eferentes y una membrana basal del glomérulo marcadamente engrosada, además la pérdida de los podocitos, que es crucial en la esclerosis del glomérulo. En las implicaciones tenemos la diabetes tipo 1, que puede llevar a nefropatía diabética y esto por consiguiente hipertensión arterial, y en la diabetes tipo 2 es más común que la hipertensión arterial sea la que lleve a la nefropatía diabética.